Voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pues recibimos al académico, analista, columnista, activista Héctor Gil Mioler, a quien agradecemos mucho su presencia, porque con el tema que vamos a hablar con él es un tema relevante, es un tema que además ya estamos guardando la víspera de la realización de esta consulta ciudadana que tan polémica ha resultado. Y entonces, pues recoger opiniones diversas, ellas, para que podamos entender cuál es el propósito de fondo, si como se ha dicho, es medir fuerzas rumbo al proceso electoral de 2024 o si simplemente es un ejercicio con el que comulga el gobierno federal, específicamente el presidente, y se hace necesaria entonces esta consulta, con una pregunta rebuscadísima, kilométrica, que ya cuando terminas de leer te preguntas, ¿cómo fue el principio? Héctor, muchas gracias por estar con nosotros en esta mesa de contextos. Arturo González, Manuel Cerrato y una servidora, Marcela Paman, y saludamos. Mis estimados, muy buenos días y muchísimas gracias. Para mí es un privilegio el poder estar en su programa y desearles a todos ustedes un excelente día y muy buena semana. Gracias, igualmente, Gracias, Héctor. ¿Hace falta? ¿Para qué la consulta? ¿Por qué la consulta? Bueno, mira, el tema de las consultas, ya el apellido popular, el apellido democrático, pero las consultas que se hacen a la población son ejercicios democráticos que existen y fortalecen a cualquier sociedad. Ya lo que se pregunte, con la periodicidad que se pregunte, ya ese es otro boleto. Las elecciones en un país no es más que un ejercicio de consulta. Es un ejercicio en el cual se pregunta la opinión, pero nuestro sistema democrático que actualmente existe, que actualmente tenemos, subsiste gracias a la presencia de representantes de la sociedad, del pueblo, de los mexicanos, de ti y de mí, que son quienes toman decisiones basados en principios que les caracterizan y que deben responder a ciertas preguntas que se hacen dentro de la función pública en este caso. Uh-huh. Entonces, una consulta que es un ejercicio democrático pudiera ser innecesaria, pudiera ser irrelevante, dependiendo la calidad de la pregunta, las dimensiones de las preguntas. Cuando a nosotros se nos pregunta sobre el ejercicio o no de una ley, pues resulta irrelevante, ¿verdad? Resulta irrelevante porque estamos modificando la esencia misma de un estado de derecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, una consulta que es un ejercicio democrático, que es un ejercicio de madurez política, dependiendo la pregunta que se formule y la intención de lo que se busque, es lo que la vuelve exitosa o disuasiva o escurridiza dentro de la vida política de nuestro país. Uh-huh. Sí, claro, la forma es fondo y la verdad de las cosas es que por eso la inquietud y en automático lo que se dice luego es ¿por qué preguntar si se aplica la ley? ¿Tiene caso? ¿Tiene sentido? Pues mira, ahí tú misma has revelado la esencia, pues no tiene un sentido. No tiene un sentido. Para todos es bien sabido que la multitud de consejos trae sabiduría, pero cuando ésta se lleva a un extremo, nos causa la famosa parálisis del análisis. Podemos paralizarnos con una intención de estar analizando lo que nos rodea. Entonces, a todas luces se ve este ejercicio como un ejercicio eminentemente electoral, un ejercicio que no conlleva una finalidad legal o una finalidad de buen gobierno, sino una finalidad como tú lo hiciste en el preámbulo de esta charla, una finalidad para medir fuerzas, para reposicionar algunos temas. Hay algunos articulistas que mencionan el carácter distractor de esta encuesta. Lo cierto es que
país en el que desconocemos mucho de la normativa, del trasfondo legal, porque la aplicación de las leyes va más allá de nuestros modelos culturales. Y en ese país presentar esta situación pues se vuelve muy atractiva, ¿verdad? Muy atractiva. ¿Qué pasa si esta consulta arroja un no? Entonces no se aplicará la ley, no se perseguirá un acto de corrupción, aun y cuando se tengan indicios. Entonces pudiera ser alguna especie de distractor. Algunos otros articulistas lo señalan para medir dónde hay actividades políticas o actividades de seguimiento, como para poder controlar este tipo de encuestas. Pero lo cierto es que responde a lo que en su momento se vivió con la encuesta sobre el aeropuerto. Responde a un ejercicio de posicionar un tema dentro de la agenda, dentro del pensamiento social en un determinado tiempo. Uh-huh. Héctor, ¿cómo estás? Buenos días. Habla Manuel, un gusto como siempre saludarte. Igualmente. Totalmente de acuerdo con lo que señalas, porque no se critica, digamos, la existencia de la consulta. Qué bueno que existe como una herramienta democrática y que está en la Constitución la posibilidad de hacer este ejercicio. El problema es lo que se está consultando, porque si hubiera un deseo legítimo de hacer justicia, pues el gobierno tiene todas las facultades, tiene todas las atribuciones, tiene el marco legal y tiene las instituciones para emprender esas acciones penales sin necesidad de pues preguntárselo a nadie, ¿no? A final de cuentas, para eso llegaron ahí a través de una elección, para que hagan la chamba. Ahora, la pregunta, que ya la hemos revisado muchas veces, es un trabalenguas, es un auténtico galimatías. Bueno, queda muy confusa en términos de a quién se está buscando investigar, por decirlo de alguna manera, porque la pregunta original del presidente sí mencionaba a todos los exmandatarios, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto, pero en este arreglo que le hizo la Corte queda muy general, dice: las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O sea, ¿qué tanto en la línea del tiempo son los años pasados? ¿Quiénes son esos actores políticos? ¿De qué nivel de gobierno? ¿Cuáles decisiones políticas? O sea, queda en la total y absoluta ambigüedad. Claro, totalmente. Y además, la conclusión es, bueno, la consulta se dice que sí. ¿Cuál es el siguiente paso, verdad? Porque recuerda que uno de los problemas que nosotros tenemos es que confundimos justicia con venganza. Exacto. Entonces, cuando nosotros preguntamos en una acción de justicia, pues es obvio que nos estamos erigiendo como jueces. Nos estamos levantando como jueces y como jueces vengativos. Jueces vengativos, ya que no queremos que se aplique justicia, sino queremos que se sufra como el que más sufrió. Entonces, sí, coincido contigo en ese sentido. Ahora, también en un caso de una consulta, lo importante en muchas ocasiones, el mérito y el movimiento que se tiene, no es solo la pregunta en sí, sino el hecho de preguntar, el acto de la pregunta. Es decir, la realización de la consulta tiene un preparativo, tiene un presente y tendrá una consecuencia o un futuro. Entonces, todos esos elementos se conviven, ¿no? Como en una, quizá el novio que le pregunta a su novia amada, la pregunta de ¿me amas? Pues la pregunta en sí no es suficiente, como todo el contexto de la misma, ¿verdad? La preparación de la cita para decirle a la persona amada, ¿te quieres casar conmigo? Pues más que la pregunta es todo el episodio. Entonces, ocurre lo mismo con la consulta, ¿no? Ocurre lo mismo con la consulta y parece que tiene un gran movimiento político, una efervescencia, mantiene cerca de un sector social una pregunta eminentemente emocional y mantiene también un poder del presidente, un poder de cambio, de que ahora sí,
lo que nadie te había preguntado, te lo pregunto yo, porque nadie lo habías visto y nadie había sucedido y te lo pregunto yo. Entonces es aprovechar y hacer mucho más algarabía y más fiesta de una pregunta que quizá lo menos importante de la consulta sea la pregunta en sí, sino sea el movimiento, el comentario y la aproximación que la sociedad y la figura del presidente hace de esto. Si no costara que pregunten lo que quieran como quieran, pero pues va a costar un montón de dinero. Héctor Gil, te saluda con gusto Arturo González, buenos días. Mi estimado Arturo. Ahorita hablabas ya algo de las consecuencias y quiero preguntarte sobre eso. ¿Ves tú que tenga alguna consecuencia legal? Sabemos que en el plano político, bueno, es el principal interés, la movilización de bases, medir músculo, etcétera, ¿no? Es la parte política, la parte, digamos, que tiene que ver con un ejercicio a lo mejor demagógico, ¿no? Pero la parte, en lo legal, si sabemos bien que no es vinculante, o sea, es decir, que independientemente del resultado, pues la decisión la debe tomar el fiscal o la fiscalía, ¿no? O a consejo, porque no puede ser a orden, en términos legales, a consejo del presidente, ¿no? Pero en términos legales, ¿qué consecuencias ves que pudiera haber? No sé, me imagino, porque lo he escuchado, de que criminales consumados que sean procesados en el futuro puedan alegar que también tienen el derecho a que se consulte si es necesario o no que se le aplique la ley, ¿no? Porque ¿por qué otros sí gozan de ese privilegio y ellos no? Claro, y la costumbre es fuente de derecho. Es fuente de derecho. Digo, como bien expresas, pues no es vinculante la consecuencia de esto, pero es una medida riesgosa. Una medida riesgosa en el sentido de que puede modificar la intención de que no estamos bajo el imperio de la literalidad de la ley, sobre todo en disciplinas tan importantes a literalidad como la penal, sino que estamos en imperio de una decisión que más se parece a las épocas tribales de la sociedad. Entonces, en definitiva, yo no creo que sea vinculante. A mí me parece que más bien la finalidad de la consulta es ponerle un apellido a las detenciones, investigaciones y procesos que se han levantado contra funcionarios y que hasta ahora han tenido el apellido del combate a la corrupción, que ahora parece que tendrán el apellido del combate a la corrupción pasada, el combate a reparar lo que ya pasó, el combate a poner justicia en los que cometieron actos injustos pero en el pasado. Una de las grandes críticas que se le ha dado al gobierno del presidente López Obrador, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es que sí, está realizando un combate contra la corrupción, pero no está cimentando ninguna estrategia o maniobra o acción que impida la corrupción en el futuro. Entonces, nos estamos sentando en el banquillo a juzgar lo que nos pasó, lo cual no quiere decir que no sea bueno y que no se deba de hacer, pero también tenemos que construir el sendero por el cual debemos transitar y debemos avanzar para evitar que vuelva a pasar. Entonces, con esta acción me parece que sigue fortaleciendo la imagen de juzgar sobre los sexenios pasados, los regímenes pasados, y creo que le pone un apellido a todos los esfuerzos que hasta ahora ha realizado. Es que la pregunta dice, una vez más, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento a las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, que aquí abre un abanico enorme, inmenso, que inclusive podría tocar al mismo presidente, ¿no? Porque él fue un actor político importante
con un cargo importante como fue estar al frente del gobierno de la Ciudad de México, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esa es la pregunta que se formula. No sé cuántas veces la hemos repetido, muchas, pero tendremos que repetirlas cuantas veces sean necesarias y aclarar puntos. Entonces, si no se especifica a quiénes, eso quiere decir que comprende también a los exgobernadores y gobernadores en turno, a los jefes del Distrito Federal, de lo que era el Distrito Federal y hoy la Ciudad de México. Es decir, ¿hasta dónde abarca esa contemplación de juicio a quienes pudieran haber dañado a los ciudadanos? Sí, totalmente de acuerdo. Y además que eso no limita todas los cauces que establece nuestra Constitución, nuestro derecho, el procedimiento que se tiene que seguir y los diferentes elementos que tiene ese procedimiento con todas sus características, no lo limita esta consulta, ¿verdad? Entonces, más bien aquí el problema sería que la consulta arrojase un no. Si la consulta arrojase un no rotundo, nuestro sistema legal debe cambiar. Uh-huh. Nuestro sistema legal es el que debe cambiar. Claro. Si la consulta arroja un sí, pues simplemente se está midiendo la renovación de mandato previamente, ¿verdad? Se está haciendo un gran ejercicio, una gran encuesta para el presidente, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y esto también, bueno, yo mencionaba hace un momento que pudiera tocar cuando él fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, o Ciudad de México, pero también entonces podría abarcar estos 3 primeros años del periodo de Andrés Manuel López Obrador. Pues así como está redactada, Cierto. pudiera Ajá. entenderse. Sin embargo, en nuestro propio sistema, como actualmente está la gestión presidencial, pues no se pudiera hacer sin una decisión emitida por el poder legislativo que pueda concluir sus funciones para que se presente ante juicio. Claro. Pero así como está redactada, pues Todo puede ser. dice todo y nada, ¿verdad? ¿Y qué participación creerías tú que pudiera haber ese 1 de agosto? Pues sobre todo, ¿cómo se legitimaría la consulta? ¿Participando qué porcentaje del padrón electoral? Fíjate que yo siento que la consulta la van a manejar no comparada contra un padrón, sino con números totales. Y le van a buscar la forma, y si es necesario, aunque sea en una ciudad que haya una copiosa participación, se va a trasladar a números generales. Ya. Yo no creo que esto se enfrente o se le dé legitimidad en ese sentido, porque al final de cuentas la legitimidad es un elemento de discurso, ¿verdad? Sí. Si fuesen muy pocos, siempre queda la carta de con uno solo que pida justicia, Claro. mi deber es entregártela. Pues claro, esa es la esencia del Estado, ¿verdad? Bueno, pues si aquí hizo la consulta a mano alzada de si estábamos de acuerdo en que siguiera o no siguiera el Metrobús del lado de Durango, y unos poquitos que estaban en ese acto fueron los que decidieron, pues entonces acá podría estar pasando lo mismo. Sí, aunque esta consulta necesita que participe por lo menos el 40% de la lista nominal para que tenga efecto. Si no, pues no pasaría nada. Como a lo mejor no pasa nada si se vota por el sí. Uh-huh. Exactamente. Pues sí. Muy bien, Héctor. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre este tema que sin duda alguna es de interés y tiene su importancia, por supuesto. Al contrario, un privilegio y un compromiso de todo ciudadano y mexicano. Pensemos, reflexionemos, aprendamos, consultemos, investiguemos. Ese es nuestro deber como ciudadanos. Gracias. Este país es... Gracias, Héctor. Gracias, un Héctor. abrazo. Hasta luego. Hasta luego.